Hola, bienvenidos. Vea, buenas tardes. Hola, Raúl. ¿Qué pasa? Os voy a silenciar, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Para, bueno, pues mientras me van entrando todos, ya sé para que no se oigan ruidos de fondo, ¿Qué tal vas? salvo mi presentación. Pues muy bien. Muy bien, a ver qué os parece este webinar, ¿vale? Aportaros valor y a ver, ya hablaremos, ya hablaremos. A ver, ¿esto cuánto tiempo le vas a dedicar? Media hora, en principio media hora, incluso para que podáis preguntar a través del chat. Bueno, ya os comentaré un poquito, ¿vale? Eh, Terminar una cosilla que estaba haciendo. Ujú. Hola, Víctor. Buenas tardes. Eres- Sí que os agradecería que eso, silenciarais, y he silenciado el tuyo, Raúl, ¿vale? Que silenciarais los audios para así, bueno, que haya el menor ruido de fondo posible, ¿vale? Y podáis escuchar bien la intervención. Os esperan unos minutos y nada, empezamos enseguida, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar ya. Lo primero de todo, quiero daros la bienvenida y agradeceros vuestro interés y vuestra asistencia a este webinar, en el que vamos a ver pues nada, una serie de aspectos básicos, esenciales, en temas de costes que nos permitirán, tanto en el cálculo como en el análisis posterior de cada toma de decisiones, tener datos basados, ¿vale? Cuantificados, que nos lleven a mejorar nuestra rentabilidad y eficiencia, ¿vale? Gracias al análisis de costes al detalle. Eso es a lo que yo me dedico. Yo soy experta en análisis de costes y lo que hago es ayudar a las empresas precisamente a desarrollar herramientas de cálculo y analítica de costes para que puedan pues, tomar esas decisiones basadas y cuantificadas que les permitan mejorar costes en este sentido, ¿no? Mejorando su rentabilidad y eficiencia. Porque costes es una terminología muy amplia, nos puede parecer algo muy concreto, pero realmente es amplio. Hay que ver cómo nos aproximamos a costes o cómo vamos a tratar el tema de costes. Comentaros que con respecto a este webinar va a estar disponible en YouTube la grabación, luego se os pasará, ¿vale? A todos los asistentes y todos los que os habéis apuntado a este webinar. Y bien, que tenéis, por supuesto, el chat disponible para hacer las dudas, para plantear las dudas bueno, que os vayan surgiendo, ¿vale? Intentaré responder a la totalidad de ellas en este tiempo. No os voy a abrumar mucho, no os quiero
bueno, de abrumar con el tema de costes y vamos a empezar, ¿no? Este webinar se va a dividir en dos partes. Uno lo que es centrado en el cálculo de costes y otro lo que es en la analítica posterior de cara a la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, voy a empezar ya a compartir la presentación, ¿vale? Y aquí la veis. ¿Vale? Vale. ¿En qué va a consistir este webinar? Como os he dicho, vamos a tener dos partes. Una en la que nos vamos a centrar en lo que es el cálculo de costes y otra en el análisis posterior de cara a la toma de decisiones. Vamos a ver, es importante que tengamos esos tres conceptos esenciales básicos para que no cometamos los errores típicos que nos pueden llevar precisamente a tomar decisiones que nos hagan perder dinero. Y lo vamos a seccionar en estos apartados, ¿no? Primero va a una introducción, ¿vale? Ahora van entrando, van llegando nuevos, una introducción. Luego veremos cuáles son los errores comunes que suelen cometer las empresas a la hora de calcular costes. Veremos ejemplos, por supuesto, de cálculo y analítica de costes y su impacto en el beneficio, ¿vale? Bien, a ver, lo primero de todo, y que es algo básico y muchas empresas desconocen en el tema del cálculo de costes, es que no hay una única forma de calcular costes, ¿vale? Hay distintos sistemas de costes que se llaman. Ya sabéis que los sistemas son un conjunto de normas y procedimientos para organizar determinada información, ¿vale? Pues en el caso del cálculo de costes tenemos distintas formas de calcular costes, distintos sistemas de costes que en función de las decisiones que queramos adoptar con ellos, tendremos que aplicar uno u otro, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo primero a tener en cuenta. ¿Por qué? A ver, porque las empresas, en base a mi experiencia, cuando me consultan tema de costes, su principal duda es, y su principal preocupación es que ellas quieren saber cuál es el coste total de sus productos o servicios con el fin de marcar bien los precios, ¿no? Ellos, en definitiva, quieren saber si están obteniendo una rentabilidad positiva, rentabilidad que en términos de coste se conoce como margen. Vale. Vamos a ver los distintos sistemas de costes que hay, ¿vale? Pero que sepáis que lo primero que nos tenemos que cuestionar es, bien, yo voy a tener el coste calculado incluyendo todos los costes, ¿vale? Pero ese coste, ¿para qué me va a servir? ¿Realmente es el coste que me sirve para marcar precios? ¿Es el coste que me sirve para medir mi rentabilidad del producto? ¿Vale? Esto es importante tenerlo, ¿vale?, en cuenta. Lo vamos a ver después. Porque ¿qué hace un sistema de costes? Me va a decir, oye, ¿qué costes forman parte del coste de producción y cuáles son costes del periodo? ¿Y qué hago yo con esto? Los llevo directamente a la cuenta de resultados. Dice, entonces, ¿cómo es posible que haya costes que yo no tengo que tener en cuenta como mi coste del producto? ¿Vale? Bueno, pues porque, como os he dicho, se organizan de manera diferente siempre con el fin de proporcionarnos información valiosa e información buena de cara a la toma de decisiones, ¿vale? Por lo tanto, los sistemas de costes los que van a hacer es decirnos, oye, estos costes los enviamos a costes de producción y estos directamente a la cuenta de resultados. Esto no es un tema baladí, porque los costes que llevamos directamente a la cuenta de resultados los estamos imputando todos como coste de las unidades que vendemos en ese periodo de tiempo. No de los costes, no los estamos imputando a las unidades que producimos, sino a las que vendemos. Y hay una connotación diferente, ¿vale?, de cara a la toma de decisiones. Y diréis, bueno, ¿y cuántos sistemas de costes hay? Bueno, a ver, hay muchos. Pero, en esencia, básicos, estos 5 que vamos a ver. Una cosa os digo, podéis tener calculados el coste de vuestros productos o servicios o obras o proyectos en empresas más vinculadas a la ingeniería por tantos sistemas de costes como queráis. Esto es elección de la empresa, ¿vale? La empresa puede decir, oye, quiero calcular el coste de mis productos o servicios por este sistema y por este, o por este y este, y tener implantadas o desarrolladas 3 herramientas de cálculo de costes distintas, cada una de ellas con su sistema de costes, ¿vale? Eso es elección de la empresa. Y también
con independencia del sistema de costes que elijáis, por supuesto que vais a poder saber y conocer cuál es el coste de vuestros productos o servicios después de cada fase del proceso productivo. Por supuesto, ¿vale? Inclusive hasta justo antes de empezar a comercializar ese producto. Y así conocer cuál es el coste de cada producto o servicio por distribuidor. Es también algo que os suele preocupar e interesar a las empresas y que yo ya es algo que he tratado con empresas, por ejemplo, del sector agroalimentario, ¿vale? Lo uno no quita lo otro, ¿vale? El que cojáis unos costes, según dice el sistema de costes, y dejéis otros, no quiere decir que no podéis tener toda esta información, ¿vale? Entonces, en cuanto a sistemas de costes, ¿cuántos sistemas de costes hay? ¿Cuáles tengo que tener en cuenta? Bien, quedaros con esta foto de lo que veis aquí, ¿vale? Quedaros con esta foto. Le podéis coger un pantallazo, imprimirlo, lo que queráis. Pero esto es esencial en el tema del cálculo de costes. Porque como veis, os decía, hay 5 sistemas de costes principales. El sistema de costes industrial que me dice, oye, ¿son costes de producción? Sí. ¿Vale? No sé quién tiene ahí, ¿vale? El audio encendido. Son costes de producción los costes que conforman el proceso industrial. Los de distribución y administración no los tengo en cuenta, ¿vale? O sea, son costes del periodo. Con el variable solo serían costes de producción los costes variables. Con el de imputación racional de costes fijos son los variables más la parte de costes fijos que se corresponde con lo que hemos trabajado. Y el ABC sería una variante de industrial o completo, ¿vale? Es lo mismo. Pero como veis, cada uno de ellos tiene asociada decisiones distintas e incluso alguno de ellos no tiene asociada en sí una analítica de costes, que es lo importante, ¿no? Porque yo el cálculo de costes lo uso como un camino, como una fase para realmente después yo seguir trabajando con ese coste de tal manera que me permita incrementar mis beneficios, ¿vale? Entonces, lo digo esto porque normalmente las empresas, como he dicho, queréis calcular el coste de todos vuestros productos, ¿vale? Incluyendo todos los costes, todos, ¿vale? Eso, más allá de tener una analítica de costes diciendo, oye, pues mira, que sepas que el coste de tu producto es este y cada factor de coste tiene este peso, no os va a servir para nada más. Es decir, no os va a servir, por ejemplo, para marcar precios, ¿vale? No os va a servir, por ejemplo, con mi programa de ventas actual, cómo incremento beneficios, ¿vale? Que son las decisiones más importantes. No os va a servir para valorar la ineficiencia, ¿vale? No, o sea, es muy limitado. De hecho, tampoco existe un sistema de costes como tal que incluya todos los costes en el coste del producto, añadiendo, por ejemplo, los costes de distribución y los costes de administración. Lo podéis tener, por supuesto, lo podéis tener, ¿vale? Y si lo pedís, por supuesto, se hará así. Pero que sepáis que en sí el dato que vais a sacar se va a quedar ahí. Es decir, para un trabajo posterior no os va a servir, ¿vale? Por comentar un poquito la pantalla que veis ahí. Veis que el margen industrial, el sistema de costes industrial o completo, sirve para calcular el coste en cada una de las secciones y valorar inventarios. Pero nada más. Ojo, que tener valorado el coste por cada sección es importante. Es importante porque en épocas de crisis, una de las medidas más eficientes suele ser, oye, nombrar a un responsable de cada centro de costes, ¿vale? Para que se haga responsable de esos costes. Y suele ser una de las medidas más eficientes. Pero nada más. Y la valoración de inventarios, que ya sabéis que al cierre del ejercicio, la valoración de las existencias de productos terminados, semiterminados, hay que llevarlos a la contabilidad financiera. Pues con este sistema de costes hay que hacerlos. Ahora, ¿cuál es el sistema de costes base, ¿vale? Para muchas de las tomas de decisiones? El variable. ¿Vale? El variable es el que os va a servir para marcar precios. Si yo estoy marcando bien o mal un precio, ¿qué rentabilidad estoy obteniendo? Esto me lo va a dar el sistema de costes variables. Si yo quiero saber cómo mejorar mis beneficios con el programa de ventas actual, también, ¿vale? Y bueno, todas esas decisiones que vemos ahí, ¿vale? Como veis, hay sistemas de costes que no tienen una analítica de costes como tal, ¿vale? El completo industrial no tiene. El ABC tampoco, ¿vale? El sistema de costes directo tampoco en sí, ¿no? O sea, realmente
la analítica de costes se basa en el sistema de costes variable y en el de imputación racional de costes fijos, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que hacen las empresas? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya os comentaba que cada uno de estos sistemas da lugar a un margen distinto, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas tenéis imputados los costes directos, ¿vale? Es decir, lo que hacéis por regla general es, bueno, cojo la materia prima, cojo la mano de obra directa, el personal, los operarios, y lo imputo a mis productos. Entonces, claro, tenéis calculado sin saber el coste por el sistema de costes directo, y lo que tenéis calculado es el margen de contribución, ¿vale? Que es el que está asociado a ese sistema de costes. Porque el problema lo tenéis con los costes indirectos, que se llaman en terminología de costes, ¿vale? Nosotros, normalmente las empresas dicen gastos generales, pero en terminología de costes son los costes indirectos, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque de una manera, bueno, sin saberlo, de una manera natural, lo que estáis aplicando es un modelo de costes inorgánico, ¿vale? Estáis imputando los costes directos directamente a los productos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este modelo de costes es ineficiente. Os quedáis con los costes indirectos que no sabéis cómo imputarlos, ¿vale? Lo que hay que hacer es usar un modelo de costes orgánico que se llama. ¿Y en qué consisten estos modelos de costes? En que los costes indirectos, esos gastos generales, los tenéis que localizar a los centros de costes que normalmente suelen coincidir con las fases del proceso productivo en las que se hayan originado. Y de allí los imputáis a los productos, servicios o obras en cuestión, ¿vale? Pedidos en empresas más vinculadas a la ingeniería, ¿vale? Esos son los pasos a seguir, ¿vale? ¿Cómo se imputa esos costes de los centros a los productos, servicios o mi obra de ingeniería X? Pues a través del método de costes, ¿vale? Pero no nos vamos a meter, nos vamos a extender en ese tema porque ya nos daría para hablar mucho y mucho más, pero esos son los pasos a dar, ¿vale? De ahí, una vez que tenéis el coste de vuestros productos, servicios, podéis llegar a conocer la rentabilidad, por supuesto, los márgenes, y de ahí conocer la rentabilidad de los clientes o la rentabilidad de, digámoslo así, que también es algo que demandáis, las familias, ¿no? O los servicios, ¿no? Por ejemplo, podéis tener distintos productos y cada producto estar asociado a un servicio distinto, ¿no? Como puede ser renovables, energías renovables, digamos, familias de productos, ¿vale? Que sepáis que los pasos a dar son estos. Los costes los imputáis a los centros, de los centros a los productos o servicios y de ahí al cliente o a las familias de productos o servicios, o ya lo veremos, esto ya más con cuidado y siendo cauta, la rentabilidad por trabajador, que también nos interesa, pero la rentabilidad por trabajador no os puedo prometer que la podríais calcular. Eso ya depende de la información que tenga la empresa, de los datos que controle, ¿vale? Pero la vía es esta, ¿vale? Entonces, ¿qué errores cometéis? ¿Qué errores son los más comunes? Pues, por supuesto, que existen distintos sistemas de costes y que cada uno va asociado a una decisión distinta. Y, por supuesto, si yo calculo el coste, de manera diferente, voy a tener márgenes distintos. Entonces, todo esto hay que saberlo, ¿vale? Y, por supuesto, no tener implantado un método de costes, es decir, cómo reparto yo esos costes indirectos a los productos o servicios. El método de costes ya va ligado al proceso productivo, ¿vale? Eso ya no es decisión de la empresa, eso va ligado al proceso productivo y ahí el técnico que implante y desarrolle el sistema de costes tiene que controlar de costes para hacerlo bien, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces, vamos a empezar ya pues, con unos ejemplos numéricos que, bueno, más que liaros y tal, lo que quiero es que sirvan de ejemplo, de foto a todo esto que acabo de decir, ¿no? Lo primero que voy a hacer es poneros un ejemplo, ¿no?, de cómo si tomamos como base un coste calculado por uno u otro sistema de costes nos puede llevar a a incrementar pérdidas o a perder beneficios, ¿vale? Y el ejemplo más claro suele ser este, ¿no?
¿Qué suelen hacer las empresas? Lo que os decía antes. Las empresas quieren tener calculado siempre el coste de sus productos imputando todos los costes del proceso productivo, o mínimo todos los costes del proceso industrial, ¿vale? Y se puede dar una situación como la que veis a continuación, ¿vale? Es decir, aquí hay 3 productos y viendo el precio unitario que le tenemos aquí arriba y comparándolo con el coste unitario, ¿vale? Nos damos cuenta que hay un tercer producto cuyo precio es más alto que el coste unitario, ¿vale? Claro, si la empresa se basa en este coste para la toma de decisiones y dice o yo subo el precio o yo me quito este producto, ¿qué va a pasar? Que se va a encontrar con esta situación. Va a desaparecer el producto C, va a desaparecer su precio y los ingresos que le dan, pero no van a desaparecer todos los costes. ¿Por qué? Porque si yo dejo de producir un producto, solo desaparecen los costes asociados a su producción, que son los variables. Entonces, yo voy a pasar de una situación en la que tenía unos beneficios X a otra situación en la que voy a perder mucho más dinero, ¿vale? Cuidado con esto. ¿Por qué pasa? Lo tenéis aquí. Os digo, para marcar precios es el sistema de costes variable. Por lo tanto, precio variable. Con el caso anterior, veo que en todos los casos estoy obteniendo una rentabilidad positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los productos me ayudan a cubrir costes fijos, ¿vale? Otra cosa es si el resultado final es de pérdida, si es una situación que me interesa a mí mantener a largo plazo, ¿vale? Pero que sepáis que, en principio, y desde luego como base para la toma de decisiones en precios, es el sistema de costes variables. Porque como veis, hacerlo de una manera diferente os puede llevar a error, ¿vale? A ver qué ha pasado aquí. Vale. Bien. Pasando ya a la segunda parte, que es la analítica de costes. Vamos a basarnos en 2 sistemas, el variable y el de imputación racional, porque son realmente los que tienen en la base de cara a la toma de decisiones. Y vamos a centrarnos en algo muy concreto, porque claro, si yo hago un webinar hablando del sistema de costes variables, no hago uno, es que hago 3. ¿Vale? Entonces nos vamos a centrar en cuestiones muy concretas, como la que hemos visto ahora, que es, oye, decisiones de productos y servicios a vender, ¿vale? O cómo incrementar, que es lo que vamos a ver ahora, beneficios con mi programa de ventas actual y el famoso umbral de rentabilidad, ¿vale? Que es algo esencial, ¿vale? En costes. Vale. Vamos a ver. Con el sistema de costes variable, ¿qué nos interesa? A ver, las empresas queréis calcular normalmente el coste de vuestros productos y queréis calcular el margen que os da cada uno de ellos. Eso está bien. Lo hemos visto para la decisión anterior, eso os va a servir. Pero realmente, ¿qué dato os viene bien a las empresas? ¿Qué dato es el que necesitáis? Lo que necesitáis es controlar cuál es vuestra rentabilidad por recurso, ¿vale? Por unidad de obra, es decir, por aquella unidad que os permite medir vuestra capacidad. De una manera muy general, ¿vale? Porque claro, cada empresa y cada fase puede ser distinta y tener una unidad distinta, lo vamos a simplificar y vamos a pensar que las industriales, su capacidad está medida en horas máquina y las de servicio en horas hombre. Vale. ¿Qué nos interesa entonces? Realmente a una empresa lo que le interesa es medir su rentabilidad por hora máquina, por cada hora que trabaja o por hora hombre, porque le interesa ser lo más rentable en cada una de esas horas. Bien, esto lo podéis hacer tanto en productos estandarizados como en productos no estandarizables, ¿vale? Aquí tenéis como ejemplo, ¿no? Es decir, un listado de 10 productos o de 10 proyectos que hayáis llevado a cabo y os interesa ver en cuál de ellos habéis sido más rentable por ese recurso escaso, por esa hora máquina, hora hombre o otras unidades que pudierais usar para medir vuestra rentabilidad, ¿vale? En el ejemplo que veis, hay un producto que es el noveno, ¿vale? Que me da claramente la mayor rentabilidad por hora. Claro, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? La empresa ya tiene una base y ya dice, mi objetivo es, hombre, o convierto el producto 9 en el más vendido, pero aquí ya entro en polémicas con el departamento comercial, que me va a decir que yo veo muy fácil el vender, que enseguida pedimos vender más, o lo que puedo hacer es reducir
el uso de recursos de los distintos productos, el uso de hora máquina por unidad, ¿vale? Para conseguir llegar a esa rentabilidad que me da el más alto, ¿vale? El 1,47. Esto lo podéis tener medido, lo tenéis ahí, ¿vale? Esto lo podéis tener medido, lo tenéis ahí como ejemplo, ¿vale? ¿Veis? ¿Vale? Cómo un análisis de costes os puede dar esta información. Fijaos, se parte del margen bruto actual, las horas máquina por unidad que tenemos que producir, o sea, que tenemos que usar, y el incremento de beneficio potencial, ¿vale? Que lo tenéis en negrita. Así la empresa puede saber cuál de ellos le compensa más, porque a cuál de ellos o con cuál de esos productos va realmente a tener un impacto en el beneficio mayor. ¿Por qué se hace esto con el sistema de costes variable? Porque si yo reduzco el consumo de recursos asociado a mis productos, los costes que se van a ver impactados van a ser los variables, no van a ser los fijos. El coste de la amortización de la máquina va a ser el mismo en términos absolutos, porque yo consuma menos o destine menos horas máquina por unidad, no voy a gastar más o menos, no me va a variar, ¿vale? Por lo tanto, fijaos qué importante es esta decisión y qué importante es esta información, porque hay ya herramientas de inteligencia artificial que van a desarrollar o que están desarrollando, que te van a decir, oye, ¿cuánto puedo reducir mis tiempos y tal? Pero ¿cuál es el impacto económico? Eso es lo importante. ¿Cómo tengo que calcularlo? Eso es lo importante, ¿vale? Esto, por ejemplo, en productos menos estandarizables ya puede ser más complicado, ¿vale? Productos que sean únicos y tal, medir esta variación es más difícil porque si cada producto es único, yo me puedo encontrar con una rentabilidad por hora diferente, ¿vale? Pero eso es trabajarlo mano a mano con la empresa y que ellos valoren si pueden o no pueden hacerlo. De todas formas, a lo anterior seguro que vais a llegar, ¿vale? A sacar la hora, la rentabilidad por ese recurso escaso, ¿vale? Y por supuesto, ¿cuál es otra de las utilidades de la analítica de costes vinculada al sistema de costes variable? El umbral de rentabilidad, es decir, calcular con qué nivel de ingresos yo ya igualo, me quedo a cero y empiezo a obtener beneficios. Por supuesto, huelga decir que si ese margen que veis ahí, ese margen bruto, yo lo incremento como consecuencia de reducir esas horas máquina, esas horas hombre por unidad de producto, ese umbral será menor, es decir, el nivel de exigencia de facturación que yo tendré que cumplir va a ser menor, ¿vale? Bien, pues esto relacionado un poquito para que veáis con la analítica de costes vinculada al sistema de costes variable. Y para terminar, con el de imputación racional. ¿Qué analítica de costes tengo yo aquí? Puedo trabajar vinculada a este sistema de costes. Pues lo primero de todo, calcular mi sub o sobreactividad, es decir, mi capacidad ociosa. ¿Por qué tengo yo que usar este sistema de costes? Porque la capacidad ociosa, el impacto en términos de coste, me va a venir marcada por los costes fijos. Aquí los costes variables no los puedo tener, o sea, solo o únicamente no me van a dar esa información. Entonces, aquí la empresa lo que tiene que hacer es marcarse una capacidad normal de trabajo para, en función de la que realmente ha ejecutado, decir, oye, hay esta parte de costes fijos, ¿qué cojo, esta que no? Y es eso el impacto de costes fijos, el impacto de la subactividad. Así la empresa sabe, oye, si yo trabajo más, si yo aprovecho más mi capacidad, si yo esa reducción en tiempos que he logrado con el sistema de costes variable la traduzco en una mayor producción, ¿cuál es realmente el impacto económico que voy a tener? ¿Vale? Porque ese impacto se va a manifestar sobre todo en los costes fijos y la valoración económica de los mismos. ¿Vale? Y finalmente, algo que les importa o os importa bastante a las empresas, que es la desviación en eficiencia. La desviación en eficiencia va más o menos por el mismo lado, ¿vale? Sí que la desviación en eficiencia en definitiva es, oye, ¿qué cantidad de recurso tenía yo estimado que iba a destinar por unidad de producto o por unidad o servicio? ¿Y qué es lo que realmente he tenido? ¿Vale? Y esa desviación, cuantificarla económicamente, ¿vale?
Esto en productos estandarizables lo podéis hacer, por supuesto. ¿Qué pasa con las empresas de servicios cuya capacidad la tenéis medida en horas hombre? Hombre, aquí normalmente los trabajadores siempre a la hora de rellenar los partes vuelcan que ellos han trabajado todas las horas, tal. Entonces, que haya una diferencia entre la capacidad real y la normal va a ser difícil, pero sí que se puede hacer de una manera, sí que se puede controlar de una manera, y es calculando en una época de trabajo que sí hayáis sido muy eficientes, cuáles han sido las horas hombre por proyecto. De tal manera que si el número de proyectos os cambia, pues podéis sacar cuáles son las horas hombre reales invertidas, ¿vale? O que hay que invertir, ¿vale? Sí que es cierto que los proyectos tendrían que ser más o menos similares, que vosotros sepáis. Si hay mucha diferencia, como digo, cada proyecto es único, aquí más difícil de medir, ¿vale? Pero, bueno, es una base de decisión importante, sobre todo con el variable, con el de imputación racional, ¿vale? Para que midáis desviaciones en eficiencia. La subactividad y sobreactividad la vais a poder tener, ¿vale? Medidas. La rentabilidad por hora máquina, hora hombre, también siempre va a depender de la información que disponga la empresa y de lo que pueda controlar la empresa, ¿vale? Eso es importante. Bueno, entonces, a modo de resumen, ¿vale? A modo de resumen. Importante, conocer que existen distintos sistemas de costes y que en función de la decisión que vayáis a adoptar, ¿vale? Tenéis que elegir uno u otro, ¿vale? Eso es importante. Que hay sistemas de costes que no tienen analítica de costes asociada, ¿vale? Tenedlo en cuenta también. Importante, saber cuál está asociado a cada decisión. Y luego ver cómo os puede ayudar los ejemplos, como hemos visto, cómo reducciones de tiempo podéis tener la cuantificación económica, el impacto económico en términos de costes, ¿vale? En definitiva, ¿vale? Esto es lo que yo os puedo ayudar, ¿vale? En el desarrollo de herramientas de cálculo y analítica de costes para que tengáis valorado esto, ¿vale? Por supuesto, como veis, vinculado a la mejora de la eficiencia, ¿vale? Y productividad de la empresa, como habéis visto, ¿vale? Para que siempre toméis decisiones basadas y cuantificadas, ¿vale? Eso sí, es importante saber qué información dispone la empresa, de qué información puede controlar, porque esto os lleva seguramente a que la empresa tiene que tener mucho más detalladas sus cuentas financieras, las de la contabilidad financiera, tenga que tener la posibilidad de medir o medidos el uso de sus recursos, ¿vale? Ya sean horas hombre, horas máquina, y una serie de, bueno, distintos aspectos que, que evidentemente en función de cómo sea el proceso productivo de la empresa y de la información que quiera llegar a obtener, pues son necesarios disponer para su cálculo, ¿vale? Como os he dicho, no me quiero extender más, ¿vale? Este webinar estaba basado en esto, en daros a conocer aspectos esenciales en el cálculo y analítica de costes para la toma de decisiones. Va a quedar grabado, está siendo grabado y subiré el vídeo a YouTube, os pasaré el enlace. Vale, os quiero agradecer de nuevo vuestra asistencia y sí que por favor, si tenéis alguna pregunta que hacerme, os invito a que me la hagáis. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro? Sí. Vale. Bueno, no hacéis ninguna preguntas. Bueno, yo os vuelvo a dar las gracias por vuestra asistencia a este webinar. Cualquier cosa, bueno, tenéis mis datos de contacto en la página bcconsultora.com y en mi correo info@bcconsultora.com para lo que queréis preguntarme. Quedo a vuestra disponibilidad, ¿vale? Encantada de haber estado con vosotros.